Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre transformación laboral, donde hablaremos sobre cómo en el contexto actual las organizaciones pueden inspirar y apoyar a su talento, haciendo que se sientan parte de la cultura corporativa desde las tendencias en recursos humanos, el empoderamiento de las personas, el desarrollo del talento humano y cómo combatir el agotamiento digital. Antes de comenzar, quiero agradecerles por su participación el día de hoy y recordarles que pueden ingresar a nuestra página web www.hollandhouse-colombia.com, donde podrán ver los próximos eventos del transcurso del 2023. Podrán también encontrar nuestras redes sociales, en donde los invitamos a seguirnos y activar sus notificaciones para que estemos conectados en este y muchos más eventos. Quiero recordarles que esta sesión será grabada y enviada posteriormente a sus correos de registro en un formato de memorias el día de mañana. Del mismo modo, los invito a que escriban sus preguntas en el chat que estará habilitado para que éstas sean respondidas al final de la presentación. No siendo más, podemos comenzar. Invito a nuestra panelista Ana María Malagón, gerente de Human Resources Transformation en PwC Colombia, quien estudió psicología en la Universidad de La Sabana y en el 2011 realizó una maestría en Dirección de Recursos Humanos e Intangibles en la Escuela de Ingeniería Industrial de España. Muy buenos días, Ana María, ¿cómo estás? Hola Luisa, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana María. Podemos empezar con tu presentación si estás lista. Bueno, súper, yo les voy aquí a compartir pantalla. Si quieren, ustedes me confirman ya cuando la puedan ver. Vale. Ahí ya la están viendo. Sí, ahí te vemos perfecto. Vale, súper. Bueno, listo, pues primero obviamente agradecerles por este espacio. En realidad para nosotros es súper importante poder compartirles esta información, poderles compartir, digamos, como todos estos hallazgos de toda la consultoría que hacemos desde PricewaterhouseCoopers, que es muy valiosa y que la verdad sí nos da mucha información global, regional, que nos ayuda como a ubicarnos mucho, pues como en todo lo que está pasando en este mundo organizacional en el que estamos. Entonces, bueno, obviamente súper agradecerles por permitirnos estar aquí. Entonces, bueno, iniciamos, ahí acaba de pasar, ustedes vieron, ¿sí? ¿La vieron? ¿Qué pasa? Es que a veces no sé por qué como que se queda congelado, pero bueno. Te vemos perfecta, Ana María. Sí, bueno, súper, listo. Entonces, bueno, lo primero es hablar un poco como de las tendencias de lo que está pasando este año. Este año 2023 arrancó además con un montón como de incertidumbre, no solo para nosotros en Colombia, digamos, por todos los temas, ¿sí? Políticos y demás, sino que además a nivel de región y global, sí hay mucha incertidumbre, es decir, empezamos el 2023 como evaluando muchos riesgos globales, como muchas conversaciones alrededor de esto, pero lo que vemos es que siempre al final de esas conversaciones volvemos al tema del talento, es decir, al tema de las personas que ya incluso post pandemia identificamos que son como ese motor de la sostenibilidad de los negocios, ¿no? Como que evidenciamos además post pandemia que siempre cuando pasan estas cosas, cuando hay incertidumbre, cuando hablamos de los riesgos globales, al final volvemos a las personas, ¿sí? A las habilidades, a la capacidad que tenemos para continuar, digamos, con los negocios, con las organizaciones o incluso al crear también como nuevas soluciones para pasar esos momentos de crisis. Entonces, bueno, digamos que eso es súper positivo. Queremos compartirles además dos estudios. Este es el primero que hicimos en PricewaterhouseCoopers, además a nivel global. Este es un estudio que hacemos cada año, donde participan solamente los CEOs de las organizaciones, les decía yo, además a nivel global. Y ellos contestan una serie de preguntas acerca de cómo están viendo el siguiente año, como toda esa perspectiva, digamos, de la organización, no solo en temas económicos, sino en general, ¿no? Del talento y de todo lo que están viendo, de lo que sucede, digamos, a todo nivel, como en estos momentos. Y acá, digamos que sí es importante como traer algunas cosas, no les vamos a mostrar realmente todo el estudio, ya ustedes lo pueden luego incluso descargar, porque estos estudios son gratuitos, pero sí vemos acá conversaciones de los CEOs que hacen referencia a cómo están viendo este año. Y la verdad es que sí, la perspectiva es un poquito, digamos, como no pesimista para nada, pero sí es una percepción de los CEOs como un poco ácida frente a lo que viene, ¿no? Entonces, y yo creo que para las personas que están acá en áreas de gestión humana,
como que hay conversaciones de reducción de costos, de evaluación de procesos, pero como les decía, siempre con el tema del talento presente, ¿no? Como de, bueno, en estos momentos, ¿cómo conservamos a las personas, a quienes debemos conservar? Incluso las conversaciones no son muy de reducir planta, no, sino de muchos desafíos, como de qué está pasando, cómo va a ser ese crecimiento. Entonces, bueno, digamos que va un poco más orientado hacia allá, ¿sí? Como a los CEOs conversando en este momento de un nuevo panorama de riesgos que tenemos que abordar, incluso desde otro punto, ¿sí? Como no todo es negativo, ellos hablan incluso en este estudio más de lograr hacer una planeación mucho más ajustada, ¿sí? A la realidad. Analizar mucho más los datos, o sea, hoy en día en realidad vemos un tema de data analytics súper fuerte, ¿sí? que viene subiendo y que viene en aumento y que nos está dando mucha más información, como entender y planear desde los datos, pero no tanto para los registros e históricos que tenemos, sino para lograr anticiparnos a todas esas cosas que vienen, y datos incluso desde los temas solamente de talento, ¿no? Bueno, esta es otra parte también de la encuesta. Acá los CEOs, o sea, casi el 40% de ellos no creen que las empresas sean económicamente viables dentro de más o menos como una década si seguimos igual. O sea, lo que ellos dicen es, si seguimos en esta misma marcha o en esta misma perspectiva, no vamos a durar más de 10 años. Hay que empezar a pensar diferente, hay que asumir o abordar los riesgos de otra forma. Por eso ellos decían que, digamos, el punto de vista frente a los cambios es como tomar decisiones mucho más rápidas, ¿sí? Ser mucho más ágiles para poder ajustarnos mejor a este panorama que viene. Otra de las preguntas que hacíamos era acerca como de esta coyuntura actual, y los CEOs, digamos que acá le dan mucha más prioridad, lo que les decía yo, a conversaciones de reducción de costos, pero hacen mucho énfasis no necesariamente en recortar personas, sino en optimizar los procesos. De hecho, ellos hablan también de inversiones que se quieren hacer en temas de tecnología, digamos, como opciones que hay para afrontar como esta nueva situación pues que viene a todo nivel. Y ya les voy a mostrar ahora más adelante unos datos que son solo para Colombia, pero digamos que esta es una perspectiva global, o sea, no solamente es en nuestra región, sino que a nivel global todos estamos enfrentando pues como situaciones de ajuste. El panorama para 2023, digamos, es esa exigencia, ¿no? Como de optimizar, de hacer las cosas más rápido, de lograr llenarnos de datos que nos puedan ayudar a predecir el futuro, qué va a pasar, y pues cómo lo vamos también a abordar. Bueno, y normalmente ya está, mejor dicho, súper comprobado, 70% de los programas de transformación fallan por no haberse enfocado en el tema de talento. Es decir, si yo pretendo hacer una transformación gigante a nivel organizacional, tecnológica, o incluso a veces optimizar ciertos procesos, pero digamos cambios importantes de transformación, y no contemplo toda la parte de personas, muy seguramente no voy a lograr el éxito de esa transformación, ¿sí? Entonces, algunas veces los proyectos que se impulsan desde algunas áreas, como que no visualizan muy bien eso que va a representar para las personas, ¿sí? Qué habilidades nuevas, qué necesidades, qué cosas puede traer, y ahí es donde, digamos que muchas veces fallan, ¿sí? Nosotros con nuestros clientes ya estamos recibiendo proyectos que no necesariamente vienen de la gestión desde el área de talento humano, sino desde el área de tecnología, de las áreas de operaciones, donde nos dicen, voy a hacer esta transformación, estoy en este proceso, necesito que me ayuden con las personas, necesito movilizar a la gente, necesito entender qué habilidades tienen. Entonces, lo que hemos visto es que otras áreas de la organización, es decir, no solo el área de talento humano, sino tecnología, operaciones, ya están hablando el lenguaje de talento, ¿sí? Ya están hablando el lenguaje de las personas, y ya evidenciaron hace un tiempo que es un requisito, es decir, que sí hay que gestionar estas habilidades, los nuevos requerimientos para que sean exitosos todos estos cambios. Entonces, sí es, digamos, como abordar la estrategia de los negocios
desde otro punto, más desde el punto de las personas. Y acá, bueno, hay unos datos un poquito más generales. Más de la mitad, 76% de los CEOs van a invertir en procesos de automatización. Ojo que la automatización no necesariamente es, les decía yo, restar o pues recortar personas, no, es simplemente optimizar, ¿no? Como o reorganizar muchas cosas y pedirle a las personas habilidades nuevas para poder hacer o abordar pues esa automatización. 72%, que también es súper alto, ¿sí? Va a invertir en el upskilling de la fuerza laboral, o sea, todo esto que se necesita nuevo, ¿sí? Estas habilidades nuevas, porque además sí es una realidad que cuando llega toda esta nueva tecnología, que además cambia a toda, es decir, al año, a los 2 años ya la tecnología ha evolucionado un montón. ¿Cómo la vamos a abordar? Es decir, ¿qué habilidades necesito yo nuevas? No solo conocimiento técnico, sino, bueno, ¿cómo hago yo para pensar realmente más ágil? ¿Sí? No es solamente decir, bueno, tenemos que ser ágiles, bueno, tenemos que transformar, sino cómo logro yo tener esos comportamientos, ¿sí? O incluso ese pensamiento, el mindset, que realmente sea ágil, que realmente transforme, que conecte el negocio para que en el área que yo estoy yo pueda entender cómo lo logro, ¿sí? Cómo puedo ser más rápido, cómo realmente entiendo al cliente, al negocio, su necesidad, y que no sea como que nos lleva esto en una bola de nieve de, es que mi competidor ya lo cambió, mi competidor está haciendo esto, ¿qué voy a hacer? Sino abordarlo como con anticipación. Y parte de abordarlo con anticipación es que yo pueda en las personas desarrollar esas habilidades que me van a permitir visualizar ese futuro. 69%, que también más de la mitad es alto, implementar la tecnología, ¿sí? Nueva de nube, inteligencia artificial, digamos como todas estas cosas avanzadas que nos están llegando súper rápido. Bueno, y después de estos dos estudios, digamos que hay una gran conclusión, que son 4 fuerzas que están realmente empujando esta estrategia empresarial. Digamos que estas 4 fuerzas están todas totalmente relacionadas con el talento y son las que vemos en este momento que a nivel global están moviendo, como les decía yo, las estrategias o la estrategia pues, general de las organizaciones. Una es la fuerza de la especialización, que es todo el expertise, ¿sí? Que construimos. Entonces, ¿cómo nosotros logramos anticipar esos roles que vienen? Hace, no sé, 15, 20 años, nosotros no hablábamos de roles, por ejemplo, de dirección de transformación digital. Esos roles no existían. Entonces, es cómo logramos ir entendiendo y anticipándonos a las necesidades de especialización, digamos, de los roles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos que esos roles futuros sean hoy un presente y preparar precisamente a la gente para eso? Antes no existía, hay cargos que no existían, incluso para nosotros acá en Colombia, todavía la formación profesional es muy tradicional. Nosotros en otros países ya vemos carreras que son carreras híbridas, ¿sí? Entonces resulta que empezó a estudiar una carrera que se llama tecnología con economía. Entonces es una persona que tiene la formación de economía a la par de la formación de un ingeniero de sistemas y es una carrera nueva, ¿sí? Entonces para nosotros todavía acá en Colombia, digamos que este tipo de formación profesional no es común, ¿sí? Pero en otros países sí, ya las podemos ver. Entonces, ¿cómo logramos ir llegando allá? ¿Cómo logramos enriquecer mucho más nuestros perfiles y realmente especializarlos? Esa es una de las fuerzas, digamos, que empuja como toda la estrategia empresarial. Otra de ellas es la humanidad, que además va asociada un poco a lo que hoy vemos en nuestras generaciones, ¿sí? Y es que encontremos como ese propósito al final de la organización, de a dónde va esta organización, cómo le está ayudando al medio ambiente, todos los temas de sostenibilidad, o sea, realmente vemos que es una necesidad, ¿sí? Y las generaciones, les decía yo, jamás, porque ya no estamos hablando de los millennials, estamos en los centennials y bueno, pues todos estos nuevos que están entrando hoy, ya vemos que los baby boomers están en su proceso también
de pensión, de retiro. Digamos que en este momento las organizaciones están supremamente nutridas como con todas las generaciones, pero de todas maneras sí hay, digamos, como un relevo generacional. Y estas generaciones, digamos, los más jóvenes que ya están entrando en el mundo empresarial, bueno, en algunos casos sí obviamente empleándose, en muchos otros casos ya incluso desde la independencia, ¿sí? Le dan mucha importancia y mucho foco a qué hacemos por el mundo, qué hacemos por la gente, cómo somos sostenibles, para dónde van estos negocios, es decir, que sean negocios además que, digamos, que tengan un propósito superior, ¿sí? Que no sean solamente, obvio, un tema económico, digamos, de ingresos y demás, pero que a la par de eso sí sume y se ayude, digamos, como al planeta y a todo lo que viene, digamos, como de ayuda a la sostenibilidad y a nuestra, ¿sí? A nuestra permanencia pues, en este planeta. Esa es la otra fuerza. La tercera es la de la rivalidad, y digamos que acá en la de la rivalidad hay más razones de cómo nos diferenciamos con nuestros competidores, por qué los empleados siguen acá con nosotros, por qué las personas que están en nuestra organización realmente quieren estar, cómo logramos que pues un poco se mantenga ese compromiso, ¿sí? Entonces, en esta fuerza de la rivalidad, lo que vemos es que sí está moviendo mucho la estrategia, la forma como la organización logra diferenciarse para sus empleados frente a la competencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro yo un poco retener o cómo hago para que realmente sea diferente trabajar acá? Hoy en día hay muchas opciones, muchas opciones. En realidad, lo que nosotros vemos con nuestros clientes en el mercado es que ya no son solo temas de beneficios, ¿sí? Digamos, ya están más estructuras incluso también del tipo de trabajo. Entonces hablamos de todo el trabajo híbrido también, que va muy de la mano del negocio, ¿sí? Como algunos negocios sí pueden hacerlo, otros negocios por su servicio, por digamos, la naturaleza del negocio, tenemos que estar presencial. Entonces, digamos que acá esta diferenciación va muy atada como a la naturaleza del negocio, ¿sí? A lo que nosotros podamos hacer diferente y al final como la propuesta de valor al empleado, ¿sí? A lo que nosotros podamos darle a los empleados diferente, que ellos sientan que realmente marca una diferencia y que no es necesariamente compensación, ¿sí? Incluso toda la parte de bienestar, como de well-being, donde está lo que les decía yo, en parte trabajo híbrido, como todas las opciones que yo tengo para que la persona realmente tenga bienestar estando acá en la organización. Entonces, esa rivalidad o esa fuerza de la rivalidad hace referencia a eso, a cómo me diferencio yo y cómo logro enganchar también a las personas sintiendo que acá en esta organización donde están, pues hay un factor distinto y por eso no me quiero ir, ¿sí? Y la cuarta fuerza es la de la escasez, que la fuerza de la escasez sí ya me habla un poco más del talento, digamos como difícil de conseguir, y yo les decía acá, en esta parte de la escasez se orienta incluso un poco más a las habilidades, ¿sí? ¿Por qué se llama o por qué la llamamos fuerza de la escasez? Porque precisamente habla como de esa especialización en habilidades, ¿sí? ¿Cómo logro yo entender que las personas tienen que ser más ágiles? Y hace un momento yo les decía, no es solamente el discurso o cambiar el discurso para pedirle a las personas que sean, que innoven más, que sean más ágiles, que aborden su trabajo de una manera distinta, sino cómo los llevo allá, ¿sí? Y al final llevarlos allá es un poco como ir transformando hasta la cultura de la organización, ¿no? Como logro yo que las personas piensen más rápido, o sea, que realmente sean ágiles en su pensamiento, en su comportamiento, pero no porque tengan que serlo como obligatorio, sino porque realmente su mindset se empiece a transformar de esa manera, o sea, que visualicen nada más el negocio desde su puesto de trabajo de esta forma, ¿sí? Y ahí es donde incluso, por ejemplo, en la encuesta de los CEOs o en la de Hopes and Fears, se habla de dónde encuentro yo esas habilidades, ¿no? Y en las conversaciones de gestión humana con la alta dirección, o bueno, digamos, donde están como ya hablando del negocio y de la estrategia,
Normalmente nos preguntan eso, nos dicen como, mira, yo ya evidencié que en esta área definitivamente tenemos que tener otras habilidades, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esas habilidades? ¿Cómo hacemos que las personas desarrollen eso y piensen de otra manera? Y pues obviamente es un proceso, porque además nosotros, les decía yo, en las organizaciones estamos de todas las generaciones, ¿sí? A lo mejor los que vienen ya más jóvenes traen un chip distinto que tiene que engancharse obviamente con el negocio, los que a lo mejor ya llevan mucho tiempo en el sector, en la organización, igual también tienen un mindset específico, no vamos a decir que sea mejor o peor, sino pues que ha sido acorde también a las necesidades. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la necesidad hoy? ¿Sí? ¿Dónde está un poco escaseando esa habilidad o esos comportamientos para irme a como un poco atacarlos o a resolverlos? Esa es la cuarta fuerza que está empujando todo el tema de la estrategia empresarial hoy. Hace un momento Luisa les decía que la idea es tener las preguntas al final, entonces si quieren van tomando nota, la idea es que podamos al final conversar un poquito como sobre todo esto. Bueno, estos ya son unos datos un poco más del corte de nosotros de Colombia. En Colombia tuvimos bastantes encuestados, ustedes pueden luego ver los datos obviamente de las encuestas como en detalle, pero estos datos que les traigo acá sí ayudan incluso muchas veces a estimular las conversaciones en esos entornos de estrategia con nuestro nivel directivo, como a reflexionar y a pensar un poco qué está pasando en todo este camino de la transformación. Dentro de lo que encontramos es más o menos que 1 de cada 5 colaboradores piensa cambiar de trabajo más o menos en el próximo año. Ya sabemos que el tema de permanencia, digamos, ya no es obviamente tantos años en una organización, pero bueno, digamos que estos son números, ¿no? Datos que abren espacios y conversaciones. 27% de las personas prefieren trabajar remoto, y que acá encontramos que ha bajado un poco el tema y difiere mucho, ¿no? Como entre algunos sectores. En algún momento todo el mundo quería estar en la casa, todo el mundo quería seguir en la casa. En este momento hemos visto que ha empezado a bajar un poco más y la gente también quiere estar en los espacios de la oficina, como que han visto lo que agrega valor de estar también en la organización en algunos momentos, pero ya mucho más con esquemas híbridos, es decir, no vamos a volver al 100% de la presencialidad, o sea, eso ya post pandemia lo pasamos y ya todos lo procesamos, pero sí, digamos, como lo enriquecedor también de compartir en persona con los compañeros, con el líder, con otras áreas del negocio, ¿sí? Muchas veces como vivir el negocio también de cerca. Entonces, hemos visto que ha bajado un poco esa percepción como de solo querer trabajo remoto. Y bueno, digamos que más las figuras híbridas es lo que vemos ahora. 24% está muy preocupado por no tener desarrollo laboral. Y acá digamos que sí es un poco como ir transformando ese tema de nuestra percepción del desarrollo, lo que hemos visto y parte de las tendencias que hay a nivel global son temas y ejercicios de desarrollo que ya están a otro nivel, es decir, no solamente ascensos, no solamente traslados, sino que el desarrollo signifique aprendizaje, ¿sí? Que yo pueda participar en proyectos, que yo pueda ir a otras áreas, que yo pueda incluso hacer intercambios con otras organizaciones del sector para aprender cosas, ¿sí? Hemos visto incluso figuras de intercambios con organizaciones del Estado para que la persona vaya, participe de otra parte del sector, comprenda un montón de cosas, ¿sí? Por un tiempo específico más y vuelve a la organización y trae todo un conocimiento increíble y además una percepción de desarrollo laboral pues totalmente diferente, ¿sí? Entonces en estos temas de desarrollo digamos que el porcentaje no es tan alto, pero lo que sí hemos visto es que las personas, claro, siguen buscando obviamente desarrollarse, pero las figuras de desarrollo son distintas, ¿sí? Es diferente. 50% de los colombianos encuestados afirman que su trabajo requiere cierto nivel de formación especializada. Yo les decía, acá en Colombia todavía le damos obviamente mucha fuerza y mucho sentido a la preparación,
al estudio, y eso está muy bien. Sin embargo, les contaba yo, afuera las figuras de estudio han ido cambiando un poco. Afuera encontramos esas carreras que les contaba yo, híbridas, carreras diferentes, y especialmente en el tema de tecnología. Yo creo que para los que están acá conectados del sector de tecnología, se han dado cuenta que además los perfiles obviamente de tecnología, que todos lo hemos visto en este momento, están escaseando porque ya muchas veces no requieren ni siquiera la profesionalización, ¿sí? Sino que conozca o que te da el conocimiento, la certificación específica en ciertas tecnologías, y ya con eso, digamos que entra a hacer ciertas labores a la organización y perfectamente las puede cumplir, como esas responsabilidades o las entregas que debe hacer. Entonces, todavía digamos que los colombianos le damos la importancia a esa formación, ¿sí? Pero con unas ciertas modificaciones, digamos, no necesariamente el profesionalizarse, por ejemplo, en ciertas carreras, les decía yo, como tecnología, aunque obviamente en los espacios organizacionales para el crecimiento y para el desarrollo, todavía digamos que lo vemos como un requisito. 22% de las personas consideran que en el país se carece de personas con las habilidades para hacer su tipo de trabajo. Bueno, es un porcentaje no tan alto, pero sí estamos viendo que en algunos casos nos dicen, ¿no? Como, bueno, en este rol no encuentro personas con esa habilidad, o es que la exigencia ahora es otra, ¿sí? Necesito un tema de transformación digital supremamente exigente porque el cambio que vamos a hacer es a todo nivel y yo no encuentro en el mercado a alguien que pueda abordar esto, ¿sí? O incluso dentro de la organización, ¿cómo preparo a alguien para que gestione todo el cambio o una transformación gigante? ¿Sí? Además, porque todo este tipo de transformación digital muchas veces también tiene costos altos y pues yo obviamente quiero asegurar al máximo cualquier cambio, cualquier cosa que vaya a hacer, porque pues son inversiones y demás. Las empresas se enfrentan a la escasez de personal, que era parte de lo que yo les decía hace un rato, digamos que todo este tema de la escasez hace referencia a perfiles ya específicos, pero muy de la mano con la situación en la que estamos de cambios, de automatizaciones, de transformación digital. Entonces, bueno, digamos que acá hay algunos porcentajes como relacionados como un poco con ese tema. 43% dialoga en su trabajo de manera frecuente sobre temas como los derechos civiles, la injusticia racial, la igualdad de género. Digamos que ya ha aumentado muchísimo, o sea, en realidad Colombia ya ha subido mucho su nivel en temas de inclusión. Hace algunos años todavía para nosotros era extraño o no tan familiar tener indicadores de inclusión, cuando en otras organizaciones o por ejemplo en otras regiones, ¿sí? A lo mejor Estados Unidos, Europa, ya hace por lo menos unos 20 años tenían estos indicadores de inclusión. Para nosotros todavía, digamos, ya son más, están más normalizados y ya hacen parte de nuestros tableros, pero todavía, digamos que en las conversaciones falta mucho más, ¿sí? Y además no solamente hablamos de inclusión como temas, digamos, como los temas más comunes o hablar de género, digamos, o hombres, mujeres, no, sino inclusión desde también, por ejemplo, temas de personas que tengan impedimentos físicos y demás, ya está regulado, o sea, ya tenemos programas con una regulación donde nosotros podemos abordarlos, las organizaciones pueden adoptar este tipo de programas y tienen toda una estructura hoy en día formal. Entonces, bueno, es que acá parte de la invitación es eso, ¿no? Como empezar a pensar también cómo podemos tener esos programas de inclusión, entendiendo que la inclusión es todo, ¿no? O sea, hasta discapacidad física, mental, que les decía yo, ya está regulado y ya tiene unos marcos específicos en los que yo me puedo apoyar y traerlo a mi organización. Para el 84% de los encuestados, hablar de estos temas en su trabajo les ha permitido generar un entorno más inclusivo y desarrollar mucha más empatía. Entonces, sí sentimos que las nuevas generaciones traen como ese chip, ¿sí? De la inclusión. Y es una mayoría gigante, o sea, 84% es un montón. O sea, ya para nosotros el tema y nuestras generaciones, ¿no? Ya el tema es como normalizar, es decir, hablar de la inclusión de todo tipo, les decía yo, pues es algo ya que
que podemos incorporar con estas nuevas generaciones. Y 64% de los encuestados, les decía yo de esta muestra de Colombia, afirma que sí perciben transparencia en sus empleadores o en su empresa, pues, frente a la información de salud, de medio ambiente, de la economía, diversidad. Entonces, vemos que acá es simplemente como un porcentaje alto, ¿sí? De esa percepción de transparencia en cuanto a esta información. Hoy en día ya encontramos con mucha facilidad las cifras de la organización, los programas que están haciendo, sí, que cualquier organización está haciendo, los encontramos, digamos que con una búsqueda sencilla que hagamos en internet, nosotros ya podemos ver cómo las empresas están implementando temas de salud, qué están haciendo en sostenibilidad, en medio ambiente, en temas de diversidad e inclusión. Entonces, no es que es información abierta, ¿sí? Que está disponible para todos y que obviamente eso hace que ayude a las conversaciones que hablábamos hace un momento precisamente, ¿no? De cómo hace que sea mucho más enriquecedor. Bueno, y aquí una gran pregunta para todos y es, bueno, ya viendo todo esto, toda esta información, ¿qué tipo de acciones, ¿sí? en las áreas de talento están empezando a alinearse con la estrategia en estos tiempos de incertidumbre? Digamos que acá, y a lo mejor ahorita al final lo podemos conversar un poco más con las preguntas que ustedes quieran hacer, pero si entendemos que las personas y que el talento son ese corazón de la transformación, ¿cómo desde talento estamos abordándolo? ¿Sí? ¿Cómo tenemos esas conversaciones con nuestra alta dirección? ¿Cómo nos anticipamos a esos tiempos de incertidumbre? Yo les decía que hoy en día todo el tema de talent analytics nos está en realidad ayudando mucho más. O sea, datos de talento hace muchísimos años los tenemos, porque llevamos registros, porque llevamos un montón de cosas. La pregunta es cómo todos esos datos los podemos reunir para hacer predicciones, para poder entender qué es lo que viene a futuro. ¿Sí? Entonces no solamente son datos y registros que nos están contando qué pasa hoy y cuál ha sido nuestro histórico, sino todos esos datos, al reunirlos y al revisarlos, qué hipótesis nos muestran y qué comportamientos traen que nos puedan predecir el futuro, ¿sí? Para lograr realmente anticiparnos y cruzar además la información. ¿Sí? Toda esa información que yo tengo en la organización, desde mi compensación hasta temas de altos potenciales, bueno, absolutamente todo, ¿no? Los indicadores de gestión humana, de onboarding, de todo. ¿Cómo puedo yo cruzar esa información, ¿sí? O cruzar esos datos para que sean datos que me ayuden a predecir el futuro? Esa es la gran exigencia para enfrentar, pues, como todos estos tiempos de incertidumbre. Bueno, y acá viene más como algunas recomendaciones que hacemos nosotros, la verdad, viendo el panorama global, regional, y pues cuando abordamos a nuestros clientes acá en Colombia, y es en primer lugar, pues sí entender muy bien cuál es el punto de partida, ¿sí? O sea, qué funciones realmente corren el riesgo de automatizarse o no, dónde estoy partiendo yo, es decir, cuál es la estrategia de mi organización hoy, ¿sí? Y qué es lo que me está mostrando, o sea, cuál es esa exigencia en competencias, a dónde va el negocio, como tener muy claro a dónde tengo que llevar yo a la gente para que eso se cumpla, cuál es mi propuesta de valor hoy con los empleados, porque además la propuesta de valor se transforma todo el tiempo, ¿sí? Es una cosa que se está moviendo todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es esa propuesta de valor? ¿Cómo la comunico yo? ¿Cómo hago para saber si realmente se está cumpliendo o no? La propuesta de valor, pues, no es nada diferente a todo lo que yo le dije a esa persona o a ese empleado que iba a vivir aquí, que iba a experimentar acá. Y la pregunta es si lo está experimentando o no, ¿no? Hace ya varios años estamos hablando de la experiencia del empleado. Entonces, ¿cómo la percibimos? Si realmente se cumple, si no se cumple. En los casos incluso donde no se cumple, ¿cómo puedo hacer yo para llevar esos ajustes y que realmente la gente viva aquí esa promesa que se hizo, que además es una promesa que siempre está relacionada con el negocio y con sus y alineado como con sus metas personales, ¿sí?
Entonces, bueno, esa es como la primera súper gran recomendación, entender ese punto de partida, ¿no? Como de dónde estoy. En segundo lugar, cómo estas fuerzas ayudan o dificultan la estrategia. Entonces, ya que nosotros hemos identificado como estas fuerzas que están moviendo realmente esa transformación partiendo del talento, en toda la estrategia pues organizacional, cómo logramos que nos ayuden, es decir, que estas cuatro fuerzas realmente impulsen lo que se está haciendo, ¿sí? Como las acciones que nos llevan a nosotros a gestionar al talento. Yo les decía que ya otras áreas como tecnología, operaciones, están hablando el lenguaje de talento humano, ¿sí? Como talento humano empieza también a hablar ese otro lenguaje, el lenguaje de tecnología, el lenguaje del negocio, para proyectar precisamente todo esto. Y en tercer lugar, si podemos traducir nuestra estrategia empresarial en una estrategia de talento humano. O sea, que realmente la estrategia empresarial, sabiendo que está impulsada pues por las personas, ¿cómo le podemos dar esa transformación grande? O sea, ¿cuál es ese valor que crea la empresa? ¿Dónde realmente tengo que organizar a las personas para que se pueda conseguir? ¿Sí? Y cómo empleo yo mucho mejor, obviamente, los esfuerzos para que esto sea pues mucho más eficiente y más efectivo. Yo les decía, no es solamente un cambio de discurso, no es solamente decir, tenemos que ser más ágiles, y pedirle a la gente que sea ágil, sino esa agilidad se tiene que trasladar a comportamientos, ¿sí? A acciones, a pensamientos, digamos, a que su mindset realmente sea distinto, pero no distinto forzado, sino que realmente la gente como que lo evidencie a futuro en el negocio, ¿no? De a dónde vamos. Entonces, bueno, y acá ya son más como unas más preguntas, más conclusiones para ponerles a ustedes a, pues como a reflexionar y a conversar de todo esto. De pronto ustedes cuando ven las cuatro fuerzas, algunas las identifican, algunas de pronto a lo mejor no tanto, pero sí empezar a pensar, bueno, en mi organización, ¿cuál de esas fuerzas está empujando mucho más? En cuál puedo estar un poco más adelantado, ¿sí? O a lo mejor atrasado en mis acciones, incluso cuando no aborda el mercado, ¿no? Como que veo que están haciendo mis competidores con relación a estas cuatro fuerzas, y cómo se han ido ajustando también, porque todos estamos viviendo como esta misma situación. Entonces, bueno, yo sé que es mucha información, pero son grandes conclusiones para invitarlos a ustedes a abordar como estos desafíos grandes, no solo de 2023, sino de estos años que vienen, de todo el impulso que tenemos desde tecnología, desde la transformación de nuestros negocios. Lo primero que les mostré fue esa percepción, ¿no? De los gerentes generales o de los directivos a nivel global, donde dicen, sí, efectivamente hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios para poder sobrevivir como negocio. Entonces, bueno, ese es el ejercicio, cómo abordamos ese cambio, cómo lo hacemos de una mejor manera y posiblemente mucho más eficiente. Entonces, bueno, les agradezco por este espacio y en realidad sí me parece súper importante si quieren hacer preguntas, si quieren que podamos conversar un poco sobre esto. Acá más bien le voy a pedir ayuda de pronto a Luisa, si estaba viendo el chat, si hay algunas, no sé, personas que quieran aportar. Sí, sí, de hecho, sí, Ana María, tenemos una pregunta, bueno, creo que dos, de Patricia Herrera. Primero nos agradece por este espacio, a ti te agradecemos, Patricia, por participar en el evento. La pregunta número uno de Patricia es, ¿este estudio fue hecho a qué tipo de empresa? ¿Grande, mediana, pequeña? Y la segunda es, si tenemos en cuenta que en Colombia alrededor del 78% del empleo es generado por pymes y en gran cantidad ellos no le dan la misma importancia al talento humano de la misma manera que las grandes corporaciones y por ende no están a la par de nuevas tendencias de tecnología. Y la pregunta es, ¿cómo ves que estos cambios tan necesarios se implementen en un tiempo aceptable? Ujú. Bueno, me parece una súper pregunta, Patricia, mil gracias. Mira, acá en Colombia, efectivamente la muestra hace referencia a empresas un poco más grandes. Sin embargo, lo que vemos de clientes que tenemos nosotros, un poco más de pymes, es que sí hay una exigencia también en el abordar esa nueva tecnología. Entonces, te voy a dar ejemplos.
empresas nuevas, chiquitas del sector financiero, digamos, toda la parte de fintech y demás, están abordando los nuevos negocios, pero te estoy hablando más de empresas de 5 personas, ¿no? Están abordando todo este tema de negocio desde la tecnología. Entonces tú ves efectivamente fintech nuevas, de 4 o 5 personas trabajando que ya te hacen todo el tema tecnológico, es decir, si son financiero y son temas de, no sé, créditos, ya tienen todo el scan de huella, retina, solamente para hacerte un préstamo, ¿sí? Entonces, digamos que el tema de darle la prioridad al talento efectivamente va atado al número de personas que tengas, ¿no? Obviamente, entre mayor cantidad de empleados que yo tenga, pues seguramente la gestión de ese talento va a exigir mucho más, a requerir mucho más, por supuesto. Pero la realidad es que así la empresa sea muy pequeña, digamos pymes de pocas personas, sí hay una exigencia en habilidades diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo realmente tú llevas a esas personas que están trabajando ahí a abordar esa necesidad de entrar a un mercado donde la tecnología ya ¿sí? está como atravesando todos los negocios? Y pues obviamente transformar, digamos, todos estos temas es un proceso, o sea, incluso el tema de habilidades eh, no funciona como el conocimiento técnico. Entonces el conocimiento técnico yo voy, lo adquiero, no sé, a lo mejor en un curso, en talleres específicos, pero el tema de habilidades sí me toma mucho más tiempo, porque al final la habilidad es mi mindset, como yo voy cambiando, como yo voy adquiriendo un comportamiento nuevo, una forma de pensar nueva. Entonces ahí sí se toma un poco más de tiempo en ese desarrollo. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti, Ana María. Tenemos otra pregunta de Julián Daniel Ramos que dice, quizás hay datos de reducción de tiempos de crecimiento en etapa temprana cuando las nuevas empresas nacen de entrada impulsadas en herramientas digitales o de su impacto minimizando el riesgo de aportar y superar el valle de la muerte en nuevos emprendimientos. Ok. Sí, miren que hoy en día acá en Colombia en realidad los negocios nuevos y el emprender es crítico. O sea, ya en las universidades lo que vemos nosotros es que los estudiantes salen con el chip de emprender. ¿Sí? O sea, ya hoy en día es toda una opción. Hace muchos años el chip con el que salíamos de la universidad era como tienes que conseguir un empleo, tienes que lograr emplearte, como a garantizar el ingreso. Entonces, hoy en día sí, en realidad es diferente, o sea, la opción de emprender, incluso yo creo que para las nuevas generaciones casi que está primero que el emplearse. Pero lo que tú dices, yo creo que es un proceso y si entiendo bien como el abordaje de tu pregunta, pues sí hace referencia a cómo esas habilidades me llevan desde el principio en el negocio. Entonces, sí tengo que tener un chip distinto, o sea, sí tengo que tener un chip de transformación desde el principio, pero yo diría que más que eso es un chip como de anticipación. Es decir, si yo no tengo claro un tema de data y analytics, o sea, cómo mi negocio va a entrar a este mercado, cómo mi negocio va a llegar a los competidores, cómo mi negocio va a sobrevivir en 5, 10 años, eh, pues puedo tener todo el empuje y toda la agilidad mental, pero no voy a lograr sobrevivir. ¿Sí? Entonces, digamos que la parte del negocio, lo que vemos nosotros es que siempre te exige una habilidad como de igual aterrizar mucho los números, ¿sí? Como concentrarte mucho en la estrategia y sí tener todas estas habilidades, digamos, de transición digital y demás, pero que al final siempre te llevan además a sostener el negocio, es decir, cómo ese negocio va a ser sostenible, cómo vas a garantizar tú unos ingresos y pues cómo vas a sobrevivir al final con el servicio pues que sea que vayas a dar. Gracias, Ana María. Tenemos otra pregunta de Mónica Cortés que dice, buenos días, ¿qué tipo de estrategias específicas podemos utilizar para ganarle la competencia en empresas pequeñas con presupuesto limitado? Lo que sucede muchas veces es que descubrimos talento excelente, lo contratamos, lo capacitamos, pero cuando está a cierto nivel se lo lleva otra empresa y perdemos la capacitación y todo lo que hemos invertido en el recurso. Entonces quisiera saber
¿Qué ventajas puede tener una empresa pequeña para ofrecer al talento humano que lo diferencien y prefiera quedarse ahí? Sí, gracias, Mónica, qué pregunta tan interesante. Pues mira, lo que nosotros hemos visto, digamos, en clientes que a veces son más pequeños, es que todas esas estrategias relacionadas con retención o incluso con formación siempre deben ir muy de la mano como con el entendimiento de la persona. Normalmente cuando la organización no es tan grande, es más fácil para nosotros acercarnos a esos grandes talentos, ¿sí? Como ese gran desempeño o cuando vemos personas que tienen mucho potencial. No se trata de hacer programas uno a uno, o sea, efectivamente yo te diría, no sería como un programa uno a uno, pero cuando yo me acerco a ese talento, digamos, sí poder tener conversaciones muy honestas y muy abiertas de cuál es la razón de estar acá, ¿sí? ¿Qué te haría seguir a ti estando acá en esta organización? Algunas veces tenemos que aceptar que las personas tienen un ciclo, es decir, que la persona te va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo le doy a la organización a lo mejor unos 5 años y yo de ahí ya quiero, no sé, pasar a otro lado, quiero hacer otras cosas y es válido, ¿sí? Pero en esas conversaciones, si son realmente abiertas, honestas, muchas veces también encontramos que la persona te dice, sí, sabes que yo acá quiero permanecer en la medida en la que yo encuentre, no sé, opciones de crecer o de asumir una responsabilidad mayor, o me gustaría esto, lo otro. Entonces, no se trata de hacer planes, lo que te decía, como del uno a uno, porque pues obviamente eso es desgastante, pero sí, para mí una estrategia que he visto que funciona mucho en organizaciones así más pequeñas es realmente acercarse, como promover esas conversaciones abiertas de qué es lo que te hace permanecer, ¿sí? De cuál es, cómo se cumple la propuesta de valor para que yo pueda un poco retenerlo y entendiendo que el retener a lo mejor va a ser por un tiempo específico, pero que yo tenga visualizado ya cuánto va a ser ese tiempo. Es decir, yo organización quisiera que la persona estuviera toda la vida aquí y que nos impulse este negocio al máximo. Pero tengo que ser realista también con las expectativas de esa persona, no sé, de crecimiento, de su espacio laboral. Muchas veces te contestan diciéndote es que yo voy a, no sé, darle acá a la organización un tiempo y después de eso voy a emprender. Y es válido también, pero cuando esas conversaciones las tienes, las conoces, como que uno también puede planear un poco desde ahí, ¿no? Como sabiendo qué va a suceder. Gracias, Mónica. Gracias a ti, Ana María. Tenemos una nueva pregunta de María Clara Vanegas que nos dice, ¿se está hablando de la semana de 4 días en las organizaciones? ¿Es esto algo que se está implementando o se quiere implementar? Sí, pues esa conversación está ahorita en la mesa. Eh, yo siento que depende mucho, sabes, como de cada país, lo que yo he visto incluso en otros países, porque PricewaterhouseCoopers tiene oficinas pues en todas las regiones. Y por ejemplo, algo de lo que nos compartían compañeros de otras regiones es que hay organizaciones y sin ir más lejos, hace poco salió una información sobre Google que decía que de los 5 días de trabajo, digamos, hábiles de la semana, hay un día que le dan a los empleados para emprender, o sea, para que ellos se concentren en un emprendimiento particular de ellos propio, porque identificaron que cuando la persona realizaba un emprendimiento, es decir, como que empezaba a pensar en su negocio propio, al final terminaba haciendo match con cosas de su propio trabajo y aportando desde otra forma a la organización. Y terminaban trabajando al final los 4 días. Entonces, bueno, creo que obviamente eso en otras regiones dice uno como, ah, ok, a lo mejor hay estilos de trabajo diferentes. Si tú me preguntas acá para Colombia, pues sí es todo un debate gigante y creo que además va de la mano con la naturaleza del negocio, es decir, hay negocios donde tú no puedes parar, o sea, si hablamos del sector salud, pues en el sector salud, digamos que es más difícil como que tú te desprendas, sí, a lo mejor de la exigencia de los pacientes, del volumen de los pacientes que hay, entonces, digamos que hay sectores en los que de pronto es viable, otros no, pero sí, sí he visto conversaciones sobre eso, sí hay ahorita como un debate sobre incluso, bueno, el cambio que hay de horas de trabajo, pero creo que ahí hay mucha tela para cortar. Súper, gracias Ana María. A nuestros asistentes, ¿alguno tiene otra pregunta para poder hacer en el chat?
Patricia nos pregunta, ¿sería posible regalarnos el link al reporte de PwC? Claro que sí, Patricia. En el día de mañana vas a recibir un correo de memorias con la grabación del evento que acabamos de tener y la presentación que Ana María utilizó para presentarnos el tema. Sí, muchas gracias, Luisa. Yo te puedo incluir también en la página, digamos, de PricewaterhouseCoopers, donde están ambos estudios, donde los pueden descargar y obviamente ahí ya detallar mucho más la información, claro que sí. Correcto, claro que sí. Vale, de no tener más preguntas, les agradecemos a todos por su participación. Esperamos contar con ustedes en próximos eventos. A ti, Ana María, te agradecemos por tu conocimiento y Muchas gracias. participación. Esperamos contar contigo también en más eventos, claro que sí, en transformación laboral. A Vale, todos, Luisa, muchas gracias. gracias por asistir. Que tengan un feliz día. Gracias, hasta luego.